A ver, ¿cómo se le ponen puertas al campo? O mejor dicho, ¿cómo se le ponen reglas y orden al vasto inmenso océano? Durante siglos la respuesta fue bastante simple, es que no se puede. Pero hoy resulta que el 70% del planeta está gobernado por un complejo, muy complejo manual de instrucciones. Vamos a sumergirnos en cómo el mundo intentó, y en gran medida consiguió, trazar líneas en el agua. Antes, la cosa era sencilla, regía la libertad de los mares, un principio que básicamente limitaba el control de un país a lo que alcanzaba una bala de cañón desde la costa, unas 3 millas náuticas, más o menos. Y más allá, pues era la ley del más fuerte. Ahora, en cambio, tenemos la Convención sobre el Derecho del Mar, un intento de crear un reglamento global para todos. En definitiva, pasamos del caos a un código. Es que hay que imaginárselo. Un mundo donde el océano era una especie de salvaje oeste. Esa era la doctrina de la libertad de los mares. Pero claro, a medida que la tecnología avanzaba y empezamos a descubrir la inmensa riqueza que se escondía bajo las olas, este sistema se quedó, cortísimo. Hacía falta un cambio, y urgentemente. Y ese cambio llegó de forma muy contundente en 1945. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, emitió una proclamación en la que reclamaba los recursos de su plataforma continental. Aquello fue como el pistoletazo de salida de una carrera. De repente, un montón de países empezaron a reclamar porciones cada vez más grandes del océano, y quedó clarísimo que se necesitaba un acuerdo global antes de que todo se descontrolara por completo. La solución a ese caos que iba a más fue, sin duda, uno de los proyectos legales más ambiciosos de la historia, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR, para abreviar. Es que es, en esencia, una auténtica constitución para los océanos. Eso sí, el camino fue largo. Empezó con esa chispa, la proclamación Truman, en el 45. Después, décadas de negociaciones que culminaron con la adopción de la CONVEMAR en 1982, que finalmente entró en vigor en 1994. Y ojo, que como veremos, la historia no acaba ahí, porque hay una nueva pieza clave que se activa en 2026. Y lo que es realmente asombroso es el nivel de consenso. 167 países más la Unión Europea han ratificado este tratado. Fijaos, es una de las normas globales con mayor aceptación. Esto lo que demuestra es que existía una necesidad universal de tener reglas claras en el mar. Vale, pues vamos a entrar de lleno en la materia. ¿Cómo funciona este reglamento en la práctica? Lo que vamos a hacer es un viaje, empezando desde la misma costa y avanzando hacia mar abierto para ver cómo la CONVEMAR divide el océano en distintas zonas, cada una con sus propias reglas. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la línea de base. Es el punto de partida, la línea cero, desde la que se miden todas las demás fronteras marítimas. Generalmente, es la línea que deja la marea más baja en la costa. A partir de aquí es cuando empezamos a contar millas. Las primeras 12 millas náuticas son el mar territorial. Pensemos en esto como si fuera el jardín delantero de un país. Tiene soberanía casi total, controla el espacio aéreo por encima y el lecho marino por debajo. Pero, y este es un pero importante, hay una condición. Debe permitir el paso inocente, es decir, el tránsito pacífico y rápido de barcos de otros países. Justo a continuación, hasta las 24 millas náuticas desde la línea de base, tenemos la zona contigua. Esto es como una especie de zona de amortiguación, una zona de control. Aquí, un país ya no tiene soberanía total, pero sí puede actuar para prevenir o sancionar infracciones de sus leyes, ya sean aduaneras, fiscales, de inmigración o sanitarias, que ocurran o vayan a ocurrir en su territorio. Y aquí llegamos a la joya de la corona, a lo que realmente cambió las reglas del juego, la Zona Económica Exclusiva, o CEE. Se extiende hasta las 200 millas náuticas, que son casi 370 kilómetros. En esta inmensa área, el país costero tiene derechos exclusivos sobre todos los recursos económicos. Todos. La pesca, el petróleo, el gas, los minerales, todo. Esto cambió radicalmente la economía de los océanos. El punto clave aquí es que los derechos son sobre los recursos. Y para que se entienda bien, vamos a usar un ejemplo un poco peculiar, pero que lo deja meridianamente claro. Pongámonos un poco creativos. ¿Qué pasaría si de repente apareciesen unas sardinas fluorescentes en el mar? Pues bien, en un caso hipotético, un banco de sardinas fluorescentes en la CCE de un país declara su independencia como la República Neónica. Aunque suena broma, esto ilustra a la perfección un punto muy serio. Da igual lo que las sardinas quieran, si están en la zona económica exclusiva de un país, son un recurso económico que pertenece a ese país. Y él, y solo él, tiene derecho a pescarlas y a explotarlas. Claro que las reglas en el papel son una cosa, y otra muy distinta es lo que ocurre cuando chocan con la dura realidad de la geopolítica.
Ahora el tono se vuelve más serio, porque hay lugares en el mundo donde estas líneas invisibles en el agua son la fuente de enormes tensiones internacionales. El ejemplo más claro, sin duda, es el mar de China Meridional. Aquí, China mantiene lo que se llama una estrategia de presencia permanente, utilizando su poderío militar y administrativo para ejercer un control de facto. Esto, claro, choca frontalmente con las reclamaciones de sus vecinos y con un laudo arbitral clave de 2016 que, basándose precisamente en la Convemar, dictaminó que las reclamaciones históricas de China no tenían base legal. La respuesta de Pekín, sencillamente ignorarlo. Ahora miremos al norte, al Ártico. El deshielo está abriendo nuevas rutas de navegación, como el Paso del Noreste. Rusia la considera una vía acuática interna y está reforzando su control, llegando a exigir permisos previos a los buques de guerra que quieran pasar. El problema es que muchos países ven esto como un intento de restringir una ruta que, según las reglas de la Convemar, debería ser un estrecho internacional de libre paso. Y luego tenemos la posición única y bastante curiosa de Estados Unidos. Es, como bien se ve aquí, la gran paradoja del derecho del mar. Por un lado, actúa como un garante de facto de la libertad de navegación, enviando sus buques de guerra por todo el mundo para desafiar reclamaciones que considera excesivas, pero, y aquí viene lo increíble, su Senado nunca ha ratificado la Convemar. Defiende las reglas de un club al que formalmente no pertenece. Así que, para resumir, el panorama es complejo. Por un lado, tenemos a China, que desafía activamente partes de este orden jurídico. Por otro, Rusia, que adapta las reglas a sus intereses estratégicos en el Ártico. Y finalmente a Estados Unidos, que defiende las reglas desde fuera sin ser parte del tratado. Tres potencias, tres enfoques muy distintos que definen la tensión en los mares de hoy en día. Pero las tensiones geopolíticas no son el único reto, ni mucho menos. El mundo no se detiene y los océanos se enfrentan hoy a desafíos que los creadores de la Convemar apenas pudieron imaginar. Así que, con cierta urgencia, hay que preguntarse, ¿qué nos depara el futuro y si las reglas que tenemos son suficientes? Los nuevos frentes son increíblemente complejos. Hablamos de la minería en los fondos abisales, una carrera por minerales críticos que enfrenta un potencial económico inmenso con un riesgo ecológico totalmente desconocido, o la bioprospección, una especie de fiebre del oro por recursos genéticos marinos para farmacéutica y biotecnología. Y claro, ¿cómo protegemos la vida en alta mar, en esa zona que está fuera de la jurisdicción de nadie? A todo esto, además, hay que sumarle el impacto masivo del cambio climático, que lo altera absolutamente todo. La buena noticia es que ya hay una respuesta en marcha para algunos de estos retos. Se trata de un nuevo y crucial tratado conocido como BBNJ, que se centra en la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, en la alta mar. Entra en vigor en enero de 2026 y está diseñado para llenar algunos de los vacíos de la Convemar. Su gran aportación es que crea por primera vez un mecanismo legal para establecer áreas marinas protegidas en alta mar. Es, sin duda, el siguiente gran paso en la gobernanza de los océanos. Lo que nos deja con la pregunta final. Hemos pasado de un mar sin ley a una compleja constitución oceánica. Pero ahora esa constitución se enfrenta a tensiones geopolíticas y a desafíos ecológicos sin precedentes. La pregunta ya no es si podemos trazar líneas en el agua, sino si esas líneas que trazamos pueden adaptarse a tiempo para proteger el futuro de nuestro planeta azul.